nuestro cerebro desarrolla las reglas por sí solo, ¿sí? Sin necesidad de estudiarlo conscientemente, lo cual es excelente, por cierto. Hola, Asha. Hola, Y bueno, encantado de tenerte en el podcast, es un placer. igualmente, gracias. Y nada, para que nos hables un poco sobre tu experiencia con idiomas, con el español especialmente. Así que nada, cuéntanos un poco sí, tu experiencia con idiomas, lo que creas que es importante. Vale. Pues, vale, para presentarme, soy de Polonia y pues hablo polaco, inglés y español. Y pues creo que mi experiencia con lenguas es bastante, como tengo la experiencia bastante distinta, que el inglés aprendí de una manera muy típica. em, Decimos como lo aprendes en la escuela, ¿no? Y luego el español completamente diferente, Ajá. que era una sorpresa para mí también, porque realmente lo aprendí, yo digo como de la calle, como viviendo en España. Y realmente no pensaba que es posible aprender de esta manera, que solo siempre pensaba que tienes que tener un libro y aprender la gramática y todo. Ujú. Y me sorprendí a mí misma que no es así, que sí puedes aprender de una manera diferente. Aunque sí que como no me siento tan cómoda de mi español porque sí, no, em, sí, hay algunas situaciones que, por ejemplo, no sé, no te explico cómo sé que algo se dice así. Em, por ejemplo, o Pero lo sí, sabes, pero lo sabes. sí, Como, sí, aunque no sé por qué, por ah, ejemplo, o lo uso y no sé explicarlo. Y no sé, por ejemplo, si haría un test de gramática, si lo haría bien o no. Y sí, entonces es una manera totalmente diferente, una experiencia súper distinta. Y me mola mucho como aprender español de esta forma porque es mucho más rápido. Y creo que si no tuviera la experiencia, la oportunidad de estar en España aprendiendo la lengua así, creo que ahora no sería capaz de hablar español porque em, realmente como la idea de estar con el libro por muchísimo tiempo es muy, no sé, suena muy aburrido y creo que no sería capaz de hacerlo, no tendría tanta motivación para hacerlo y claro. sí, y realmente me sorprendió mucho que puedes aprender un idioma tan rápido de una manera, no sé, Divertido. más natural, sí. Ujú, ujú. Sí, y más divertida también. O sea, más entretenida, porque al final son conversaciones de la vida real con personas, etcétera, ¿no? Sí, eso es. Mm, y recuerdo que al principio, cuando estaba en Valencia, sí, no esperaba mucho mm, como sabía que voy a aprender algo, pero no esperaba hablar, sí, en algunos meses. Claro, Y, y sí, una experiencia súper guay. una sorpresa agradable, sí. Sí, y sí, me encanta el idioma y, y sí, ah, creo que es posible aprender cualquier idioma de esta forma. Cuando sabes cómo hacerlo también, porque es Claro. que antes nadie me lo enseñaba, nadie me dijo que se puede hacerlo así, así Ujú. que no lo sabía y intenté aprender también como en la escuela
alemán, francés, italiano por un tiempo muy corto, pero fue un fracaso con todos, porque no sé, tal vez no tendría bastante motivación para así seguir aprendiendo y dedicar más tiempo para esto. Claro. Y sí, no creo que soy una persona que tiene, no sé, súper buena memoria o algo que te ayuda en el aprendizaje de idiomas. Entonces, No, pero es muy importante, muy interesante lo que estás diciendo porque, claro, primero decías que no tenías la motivación igual con italiano, francés, alemán en la escuela, porque lo entiendo perfectamente, porque primero es un proceso aburrido, que tienes que memorizar, estudiar reglas, etc. Después no ves los resultados, no ves que seas capaz de comunicarte. O sea, sí, exacto. no tienes tú la motivación y no la tiene nadie, yo creo. Es que es... Y después lo que comentas de la memoria, me acuerdo siempre que cuando era más pequeño, cuando oía hablar de personas de políglotas que hablan varios idiomas, en mi mente era como superhéroes, ¿sabes? Como pensaba, digo, tienen que ser personas con una memoria increíble, una capacidad de estudio fuera de lo normal. Pero, claro, porque como tú decías, es que como todos hemos tenido la misma educación en lo que se refiere al aprendizaje de idiomas, todos pensamos que para aprender un idioma hay que estudiar las reglas, memorizar, coger el libro, hacer ejercicios, etc. Pues claro, como tú piensas que es la única alternativa y ves personas que hablan 5, 6, 7 idiomas, pues tienen que ser campeones de memoria o algo, ¿entiendes? Pero cuando ves que no es así, es una liberación. Sí. Sí. Y por eso quería preguntarte, porque tengo mucha curiosidad sobre tu caso del inglés. Porque tengo la sensación de que, porque me pasó a mí, lo veo constantemente, que como el inglés es el idioma más popular y lo estudiamos en la escuela, etc., cuando después, como adultos, somos capaces de comunicarnos, nos pensamos que esa primera experiencia nos ha ayudado, pero lo que realmente nos ha ayudado, si miramos el caso detenidamente, es pues, que te gustaba escuchar música en inglés, que te gustaba leer, que te gustaba ver algún programa de televisión, que has vivido, no lo sé. Entonces, cuando tú estudiaste inglés en la escuela, imagino que era la forma tradicional. ¿Sí? Sí, aunque tengo que decir que tuve, cuando era una niña, un bebé, mis padres fueron con nosotros a Estados Unidos por 2 años, pero tenía 3 añitos cuando estaba ahí y volví con 5 años. Y luego, como estaba 2 años antes de empezar la escuela, porque en Polonia se empieza con 7 años, sin pues hablar en inglés nada, porque volvimos a Polonia y no tuve ningunos amigos que hablaban inglés. Y así olvidé todo lo que aprendí ahí y ya no podría, no sé, decir nada en inglés. Entonces cuando empecé en la escuela era todo nuevo para mí, como, vale, tal vez ya sabía que se usa este idioma en otros países o recuerdo que sabía el alfabeto, se dice, Sí, sí. las letras, que tal vez podría contar hasta 10, algo así, pero tenía que empezar de nuevo, realmente. Sí, sí. Pero tal vez no me daba tanto miedo que tal vez a otras personas, no sé, que siempre lo disfrutaba, porque sí, no sé por qué, pero lo disfrutaba. Pero tenía que empezar desde cero, más o menos. Vale. Y recuerdo que sí, era una estudiante más o menos como en el medio, no la más buena, no la más peor, como en el medio, lo normal. Sí. Y
Creo que lo que cambió mucho en mi experiencia, que tal vez lo diferencio a mi experiencia a otros estudiantes, Ujú, es que fue a 2 semanas, no mucho tiempo, a Inglaterra era como durante el verano, un campo del verano, ujú. eh, como intercambio de idiomas más o menos, era más para un curso de inglés. Vale. Y lo que pasó era que estábamos la gente de Francia, de Italia, de República Checa, de diferentes países, con 13 años, creo que era 13, 14, 15, algo así. Y todos no sabíamos inglés bien, no sabíamos hablar bien, solo lo que nos enseñaban en la escuela. Claro. Entonces, pero tuvimos como 13 años y estábamos ahí por 2 semanas y queríamos conocerse. Entonces era como una, un ambiente eh, muy bueno para empezar a aprender a hablar, porque nadie te estaba corrigiendo, nadie Mm, te estaba como si no te... También tenías la motivación porque querías conocer la persona, porque, vale, claro. sois, sí, durante el verano queréis pasar el tiempo juntos y, y recuerdo que todos hemos hablado muy mal, creo, como muy raro las conversaciones, sí, si podría escucharlo, lo haría. Em, y hemos empezado así, como sí, con muchos errores, pero queriendo conocernos, entonces estábamos obligados a hablar. Y en escuela, al menos en Polonia, creo que en muchos países, esto es lo que falta porque si no hay mucha práctica de hablar. Y después de estas 2 semanas, realmente, o 10 días, no sé, si 10, 14 días, volví a Polonia dándome cuenta que, venga, que hablo inglés, que ya, claro, porque en la escuela te enseñan muchas cosas, pero tal vez no eres capaz, no sabes lo que realmente, lo que realmente ya es conocido hasta que no lo usas. Entonces, estas 2 semanas me han enseñado que, vale, ya puedes hablar. Claro. Sí, Y además era... Sí, perdona, acaba, acaba. no. Y sí, no, solo esto que me, me ha dado mucho más valor de hablar, por ejemplo, porque antes tenía mucho miedo de Mm, cometer errores y me di cuenta en esta etapa que lo importante es al final poder comunicarse. claro, Entonces, si puedo hacerlo, pues ya estoy contenta y no tengo tanto miedo de cometer los errores. claro. Sí, estaba pensando que esa primera experiencia fue interesante porque como erais todos no nativos y como decías, cometíais errores, etcétera, pero queríais comunicaros, era un ambiente más relajado también, porque no tenías, primero, como decías, no tienes una persona nativa que te corrige constantemente. Y segundo, em, tampoco tienes una persona nativa que igual te cuesta más entender y estás más en tensión en general, ¿sabes? Total. Era mucho más relajado el ambiente, sí. Sí, tuvimos también como la gente, los profes, decimos, una vez hicieron algo que invitaron a la gente mayor que vivía en el pueblo donde estábamos, Ujú, para que podamos hablar con la gente realmente de Inglaterra que viven ahí. Y yo recuerdo que no podría entenderlos muy bien por el acento que era bastante fuerte. ujú, Creo que era ahí en Birmingham, algo así. ujú. Y, y de un pueblo. Y sí, no podría entender mucho, algunas palabras, algo así, pero me costó mucho. Y en el aeropuerto en Londres también tuvimos
una situación cuando tuvimos que hablar con alguien del punto de información y yo entendía, no sé, cada tercera palabra, por ejemplo, porque el acento era tan fuerte que yo diría que vale, no, esto va a ser interesante. Bueno, Y luego sí, con la gente que no era nativo, pues mucho más fácil. sí. Sí, es un ambiente más relajado, con menos tensión, menos estrés, como decías, sí. Sí, pero te preguntaba porque es que en mi caso era muy similar y yo creo que, como comentabas, que en Polonia, no sé, las clases son del tipo tradicional, pero yo creo que en la grandísima mayoría de países, situaciones son así. Mm, Y yo me acuerdo, muy similar a ti, de ser un estudiante normal, o sea, de la media en inglés, de ser capaz de aprobar los exámenes de gramática más o menos sin problemas, pero después me acuerdo la primera vez cuando estaba en la universidad en España, en mi ciudad, y venían algunos alumnos de Erasmus de otros países a España. ujú. Y al principio, como ellos todavía no hablaban mucho español, me acuerdo un año de intentar comunicarme en inglés con otros y no podía. Ujú. Tenía Muy todo, frustrante. claro, tenía el conocimiento teórico de la gramática, etcétera, pero no podía comunicarme. Y ahora pensando en el pasado, en esa época empecé a ver partidos de baloncesto de la NBA en inglés, que me gustaba mucho. Entonces, Ujú. pero, o sea, veía partidos todos los días, escuchaba inglés, pero no estaba en ninguna situación de tener que comunicarme. Y después, mi primera experiencia después de esos años fue cuando vine Erasmus aquí a Polonia, que era una situación similar como la que comentas, porque había un ambiente internacional, estudiantes de Francia, Italia, República Checa, Ucrania, Turquía, etc. Entonces, era un ambiente más relajado, pero después de estar escuchando inglés de manera divertida, porque me gustaba la actividad del Ujú. baloncesto, durante unos años, cuando llegué aquí a Polonia y empezaba a comunicarme con mis amigos estudiantes de otros países, me podía comunicar. Y fue un poco como, "Oh, ¿qué pasa?" Ajá. Sorpresa, ¿sabes? Y era porque había estado escuchando inglés durante mucho tiempo, entendiendo lo que pasaba. Claro, que al final eso es importante, porque como comentabas tú, cuando estabas en el aeropuerto con las personas mayores de Birmingham, si no entiendes lo que te dicen, realmente no te ayuda tanto. ¿Sí? Sí, sí. Y es como una sorpresa, como decías tú antes, que de repente ves que me puedo comunicar y estás feliz, te encanta, ¿sí? Sí, te da mucha motivación también para seguir. Y, y sí, también ves que es útil, que lo puedes usar, que lo disfrutas, sí, que tienes muchas posibilidades de usar la lengua. Es realmente como algo que sí, da más motivación de seguir Claro, aprendiendo. claro, y como en tu caso y en el mío también, te puedes comunicar con personas de otros países, puedes conocer cosas sobre sus culturas, que a mí es una de las cosas que más me gusta, es una de mis pasiones, conocer personas de otros países, hablar otros idiomas, conocer sus culturas más a fondo también. Sí. Sí, sí, es muy interesante. Sí, creo que cada persona tiene su motivo para que está aprendiendo también y Claro, em, sí, el inglés como siempre lo veía muy útil porque tienes, como está en los productos en la tienda, tienes la descripción en polaco y luego en el inglés o lo ves tal vez no sé, en el ordenador, algunas cosas están en inglés y siempre lo veía útil para aprenderlo. claro, Entonces era algo que siempre eh, sí tenía ganas de aprenderlo porque lo veía útil, claro. así. Y el otro idioma, siempre quería aprender algún idioma más, eh,
pero sí, ya no tenía tanta sí, motivación para hacerlo. Sí, porque era menos práctico, sí, que el inglés. Sí, sí, no sabía si realmente lo voy a usar o no, tal Ujú. vez algún día en el trabajo, pero no sé si lo voy a necesitar o no. Sí, sí. Y No pensabas que ibas a hacer una entrevista en español, no. no, seguro no. Y, Y sí, sí, sí. Y con español, sí, realmente es que me gustó mucho cuando vine a Valencia. También bueno, al principio quería aprender italiano y fue a Erasmus a Italia, mm, pero era justo en 2019 cuando empezó el COVID. ah, Entonces tenía que volver después de 3 semanas. Entonces era un poco triste. ah, era 19, 20, pero el Sí, segundo sí, semestre, ¿no? Ya, ya. sí, sí. O 2020. Pero sí, tenía que volver y ya terminé mis estudios porque era mi último año. Ujú. Entonces estaba como, vale, no puede ser así, no tengo que ir a Erasmus. Y entonces estaba intentando encontrar prácticas en Italia, pero fue muy difícil porque en Italia la situación era, creo que la peor Ujú. de Europa, al menos en este tiempo. Sí, Y al final lo encontré en España y pues dijo, vale, pues, ¿por qué no? Y la lengua sí, me gustó. Eh, y no esperaba mucho de España porque sí, mi destino era como Italia, quería ir ahí. Pero cuando vine a Valencia, no sabía que tiene la playa, por ejemplo, la ciudad. La gente era mucho más relajada, aunque era la pandemia. Todos iban a la playa todos los días. em, y pues me parecía como un lugar muy tranquilo, em, vale, como divertido, pero tranquilo de la forma de vivir. ujú, Y esto me gustó mucho y creo que me ha dado también más motivación de querer aprenderlo, porque tal vez era útil, claro, cuando vives ahí, claro, poder comunicarte con otras personas. Y realmente me gusta el ambiente mucho y creo que esto fue lo que me ayudó también. claro. Y cuando fuiste a Valencia por primera vez, ¿sabías algo de español o Ujú. nada? O... Sabía presentarme, contar, no sé, hasta 30 y como tenía una base, porque tomé las clases, un curso de 3 meses, Ah, creo, online, que mi universidad lo hice para las personas que pues todos estábamos en casa encerrados durante la pandemia. claro. Entonces empezaron a hacer los cursos de idiomas online y así ya sabía que voy a ir a España, entonces tomé este curso. Pero era algo, sí, súper básico. Ujú. Vale. Claro, cuando llegaste a Valencia, Ajá. No hablé, no. Claro que no. Y de hecho, no hablé por primeros, creo que 5 meses. Em, que estaba yendo a mi trabajo, como a las prácticas, y la gente ahí estaba hablando español y yo solo estaba escuchando ujú, cuando hablan por teléfono y dicen, hola, dígame. Y pues yo siempre, ajá, así se dice, ok, vale. Si alguien me llama, voy a decir lo mismo. Y así poco a poco, escuchando lo que las personas están diciendo, no sé, en la tienda o conversaciones en la tranvía. ujú. eh, Así poco a poco, también estaba viendo las series y me gusta mucho esta forma de aprender porque no te das cuenta que estás aprendiendo. Mm, Y yo también con esto tengo que decir que yo pensaba que las series solo te ayudan a practicar lo que ya aprendiste antes, como, vale, si yo aprendí esto,
ahora voy a entenderlo cuando alguien lo dice. Sí. Pero realmente estaba aprendiendo de la serie también, como por ejemplo, estaba en la calle escuchando que dos personas están hablando y me di cuenta que lo entiendo y no sabía cómo es posible porque recuerdo que esto no era en el curso de 3 meses, o seguro que no nos enseñaban esto, pues entonces me preguntaba a mí misma cómo es posible que lo entiendo. Y me di cuenta que si en la película, por ejemplo, dijeron la frase, no sé, lo siento, y podrías ver lo que está pasando, entonces lo entendías. Y luego me di cuenta que conozco muchas frases de las series y Claro. era, sí, bastante guay. Claro, porque tienes el contexto de la serie, ves Acción. la acción que te ayuda a conectar las frases, las palabras con lo que está sucediendo. Exacto. Sí, exacto. Y también, vale, al principio estaba viéndolo con ¿cómo se dice? La letra polaca, con subtítulos. Sí, sí. Y luego, sí, una de mis amigas me dijo que mejor si lo cambio por español, aunque no lo entiendo, porque al principio entendía así, tal vez, no sé, 70%, 60% de lo que está pasando en la serie. Pero me dijo, vale, hazlo por un mes y luego vas a ver que ya va a ser más fácil. Y así fue. Así que al principio sí, no sé, algunas semanas, algún mes no entendía todo, pero la mayoría sí. Claro. Y luego fue, sí, me acostumbré de verlo así y entendía todavía más y más. Claro. Sí, porque en tu caso, si ves la serie con subtítulos en polaco, tu cerebro realmente está entendiendo los subtítulos. Entonces, Sí, realmente no estás conectando, o sea, no entiendes lo que pasa porque entiendes las palabras en español, sino porque lees el polaco, que es lo que conoces, y tu cerebro automáticamente se va al polaco, que es lo que conoce mejor. sí, lo más fácil. Entonces, realmente no estás conectando las palabras, las frases con su significado, sino que estás Sí, entendiendo las palabras en polaco, claro. o mucho menos. Y es algo que creo que sí es importante si quieres aprender la lengua de la manera más natural, que tienes que estar en las situaciones que son un poco incómodas, que te incomodan, que en el sentido que no vas a entender todo. Y tal vez al principio no me gustaba tanto ver la serie así porque algunas escenas no entendía, algunas situaciones no estaba segura que está pasando y entonces cambiaría por polaco por, no sé, 1 minuto, 2 minutos que la escena era importante y luego, vale, cambiaría de vuelta al español y así. Y estos primeros, sí, veces cuando lo veía así era un poco frustrante, pero vale, con algunas semanas o un mes, sí, más o menos rápido. Me acostumbré y ya no tenía que hacerlo tanto. Sí, pero tienes que esforzarte si quieres aprender rápido. Creo que estas situaciones cuando no entiendes todo no son cómodos, pero te ayudan mucho de aprender más rápido. No sé, yo también estaba como, ¿cómo se dice? Como tenía mucho contacto con el español en mi trabajo, también escuchándolo sin darme cuenta que estoy aprendiendo. Claro, esa es la idea, de que estás comunicándote en la vida real, viendo series, leyendo libros, y lo que te interesa es la historia o la conversación, el tema de conversación, la historia, la serie. Pero como está en el idioma que quieres aprender, estás aprendiendo el idioma, pero no tienes la sensación de que estás aprendiendo el idioma, ¿vale? Pero realmente es lo que más te ayuda. Es un poco irónico, pero interesante. Además, lo bueno de España, entiendo, es que, porque, por ejemplo, aquí en Polonia,
Ujú, Yo quería aprender polaco porque me encanta, para mí era, no sé, me parecía importante. ujú. Pero realmente una persona joven viene a Polonia, a un nivel práctico no necesitas aprender el polaco para comunicarte. Sí, Pero sí. en España, tú lo sabrás mejor, tienes que aprender español si quieres comunicarte. Sí. Es verdad, sí. Sí, estaba también en un trabajo donde aprendí muchísimo porque eran como 5 personas y los 4 no hablaban nada de inglés. Entonces, no tuve otra opción que comunicarme con ellos en español, aunque no les entendía a veces. Y solo una chica hablaba inglés muy bien, pero las otras no. Y, Mm. y pues tenía que sí, usar los gestos o algo. Y ellas me siempre hablaban en español. Creo que ellas pensaban que yo entiendo más que entendía, porque siempre hice esto. Sí, claro. Y, y esto sí, siempre volví a casa muy cansada después de estos días porque fue muy intenso. Tenía que estar concentrada todo el rato para entender qué está pasando alrededor de mí, como, vale, ella dijo esto y hizo esto, entonces significa esto, vale, ok. Y todos los días así, estaba muy cansada. Claro. Pero luego vi los resultados que esto me ayudó un montón. Sí, sí. Tampoco hablaban polaco en la oficina, ¿no? Broma. No, no. De hecho, como cuando empecé a trabajar ahí, como era una práctica también, era después de estar 5 meses en Valencia. Mm. Y vine a la entrevista para conocer la jefe con mi amiga, porque dijo, vale, si me dice algo y yo no entiendo, pues, ¿qué voy a hacer? Y entonces pedí a mi amiga que hablaba español que viniera conmigo. y y al final ella no tuve que ayudarme. Solo al final le pregunto si entendía todo bien y si algo o alguna palabra, pero realmente lo hice yo la entrevista, que era muy corta y todo bien, pero Tu amiga estaba de apoyo emocional solo. sí, sí, y creo que más fue esto, que me sentía más segura que sí, Mm. vale, si la jefe no está hablando inglés, si me pregunta algo, yo no la entiendo realmente, ¿qué vamos a hacer? Entonces, sí tenía este apoyo, Muy por bien. si acaso. Y te iba a preguntar, ¿hay algún idioma más que tienes en mente que quieres aprender? Sí, tal vez estoy pensando en aprender alemán Ujú. otra vez, porque pues además mi madre es una profe de alemán. Ah, Sí, pero ahora vive en Suiza y pues entonces no está aquí, pero sí, podría comunicarme si les voy a visitar a mis padres en Suiza, podría usarlo ahí. Em, y creo que lo haría de la manera de empezar a ver las series, porque sí, no quiero empezar con el libro, que, que es, claro, lo aburrido. Y empezaría a ver las series bastante que ya conozco, que son fácil de entender, ujú. y así creo que sí, lo haría de esta manera y tal vez tomar algunas clases luego de conversación para producir la lengua. Muy bien. Pero Sí, sí, sí. por ahora quiero como mejorar mi español todavía porque ya me puedo comunicar, pero hago muchos errores y sí, creo como hacer la parte de, no sé, aprender más vocabulario, más gramática, sí, algo así. Bueno, pero bueno, ya lo dirá la gente en los comentarios, pero o sea, bastantes pocos errores y te comunicas perfectamente. O sea que ningún problema en ese sentido. Y lo que dices de más vocabulario, gramática, lo interesante es que la gramática
a ver cómo lo explico. O sea, aprendemos más al escuchar el idioma de una forma subconsciente, sin controlarlo. ¿Entiendes? O sea, que no necesitas estudiar más, digámoslo así, sino simplemente seguir comunicándote en español, escuchando el idioma, porque nuestro cerebro desarrolla las reglas por sí solo, ¿sí? Sin necesidad de estudiarlo conscientemente, lo cual es excelente, por cierto. Sí, una vez que ya tienes el nivel de entender, ya todo es más fácil. Claro, pues Y puedes hacer las cosas que te gustan con el idioma, entonces mejor. claro, una vez que te puedes comunicar ya es una cuestión de tiempo, pero hay una cosa interesante que es que seguro que ya te pasa en español, que es que con el tiempo desarrollamos como una sensación de corrección. Es decir, que cuando alguien habla, especialmente en polaco te pasa seguro, y si un extranjero habla en polaco y comete un error, muchas veces no sabes realmente qué error es exactamente, pero te suena mal, ¿entiendes? Como, no es correcto. No sé exactamente qué regla está mal, pero me suena mal. ¿Sabes? Y eso es algo que desarrollamos en otros idiomas también sin necesidad de estudiar conscientemente las reglas, lo cual es excelente, nuevamente. ¿Sabes? Entonces, eso es lo que, cuando hablo yo siempre de que no necesitas estudiar gramática, o sea, no quiero decir que la gramática no sea importante, sino que no necesitas estudiarla porque el cerebro afortunadamente la desarrolla por sí solo. ¿Sí? Sí, sí, esto es bueno. Claro, claro. Así que alemán, muy bien. Yo estoy aprendiendo alemán ahora. Ah, Yo empezaba de cero, o sea, no sabía nada, ajá, pero ya puedo entender bastante más. Estoy viendo series de dibujos, cosas así. Son ajá. más sencillas, sí, pero los puedo entender con subtítulos en alemán, como decías tú en el caso del español. Pero me gusta el progreso. Es diferente, pero algunas palabras, gracias al inglés, las puedes entender. Está bien. Sí, en general, muchas personas me dicen, por ejemplo, de España o de Italia, que alemán es súper difícil para ellos. Y para los polacos creo que es un poco más fácil eh, de aprender, que, no sé, tal vez la estructura es un poco más parecida, o no sé, a inglés, a polaco, no sé, que es un poco más fácil. Claro, pero siempre tenemos la idea de aprender un idioma de la forma tradicional. Entonces, claro, alemán o húngaro, que se habla siempre, parecen imposibles porque Sí. son muy diferentes a tu lengua materna. ¿Sabes? Pero en mi caso, por ejemplo, siempre lo comento que el idioma que me hizo abrir los ojos en cuanto al aprendizaje de idiomas fue el polaco, precisamente. Porque cuando yo estudiaba inglés o francés o italiano, son idiomas similares al español y más o menos te puedes engañar a ti mismo durante un tiempo. Ujú. Con polaco me acuerdo la primera vez que fui a clases que eran un poco tradicionales, pues gramática, etcétera. Claro, de repente, un idioma completamente diferente, con gramática bastante interesante. Ujú. Que si las 7 declinaciones, que si masculino, femenino y neutro. Claro, yo Es después de mucho. unas clases de gramática en polaco empecé a pensar, digo, a ver, si estoy en la calle y tengo que tener una conversación con una persona polaca, tengo que pensar, vale, esta palabra realiza esta función en la frase, tengo que utilizar esta declinación. Si es masculina, femenina o neutra, tengo que cambiar el final. Digo, sí, cuando llego a la respuesta correcta, la otra persona 5 minutos está antes, sí. en Wrocław, ¿sabes? Digo, no, esto no puede ser así. Fue lo que de verdad me abrió los ojos de, Ujú. Entonces, claro, como lo que comentabas, para nosotros, por ejemplo, piensas en alemán, piensas en algunas palabras de 2 kilómetros, como tenemos la idea de que se aprenden de la forma tradicional, gramatical, nos asusta y lo entiendo, pero
al final, cuando sabes que lo puedes aprender leyendo, escuchando, de una forma divertida, cualquier idioma es interesante y cualquier idioma se puede aprender. Sí, y ya no tienes que pensar de la forma de gramática de la declinación que es la correcta porque ya te sale natural, ¿no? Si lo aprendes, sí, de esta manera más natural. Claro. Además, una de mis cosas favoritas, que me acuerdo al principio, como iba a las clases, preguntaba a amigos polacos, pero ¿por qué dices parku? Por ejemplo. Y no lo sabía, o sea, porque me suena bien, ¿sabes? Que es como me pasa a mí en español con el favorito de todos y todas los estudiantes, que es el subjuntivo. Siempre, ¿por qué utilizas el subjuntivo aquí? Y yo soy profesor, supuestamente, porque me suena bien, ¿sabes? O un experimento que hago siempre es cuando conozco a una persona que es nativa y habla inglés de forma nativa, le pregunto por curiosidad si saben lo que es un phrasal verb. Claro, los que no somos nativos y hemos estudiado inglés, todos sabemos lo que es. Nadie, no sabe nadie. Pregunto de Australia, de Estados Unidos, de Inglaterra, no tienen ni idea. Cuando les digo phrasal verb es el verbo con la preposición después como give up o go on. Y todos la misma reacción. ¡Ah! No sabía. Qué interesante, sí. ¿Sí? Sí. Y seguro que hay ejemplos con todos los idiomas. De que los hablantes nativos lo utilizan porque lo han aprendido así, de forma subconsciente, porque suena bien, ¿sabes? Y no saben realmente por qué lo utilizan, simplemente lo utilizan. ¿Sí? Sí. ¿Y cuánto tiempo te llevó cuánto tiempo necesitabas para empezar a entender polaco? Bastante, pero a ver, el primer año que estuve aquí fue de Erasmus, yo estuve en Katowice. Y ahí, como decía, como el ambiente era con otros Erasmus de otros países, hablábamos en inglés, realmente aprendí las palabras, lo más básico, saludos, las palabras, o sea, ¿sabes? Las primeras palabras que aprendes, pues los saludos, pivo y, y los tacos de curva, etcétera, ¿sabes? Sí. Pero no fue hasta el segundo año cuando volví a España a terminar la universidad y luego volví a Polonia, a Cracovia ya, y empecé con las clases. Y hombre, las clases siempre digo que es muy ineficiente de la forma tradicional y todo lo que he comentado antes, pero bueno, un poco me ayudaba a aprender algunas palabras por aquí, a tener un poco lo básico. Y entonces, pues después fue como empezando a utilizarlo en la clase, en la calle, perdón. Después tuve una novia polaca y, por ejemplo, nos comunicábamos en inglés, pero con su familia no hablaban inglés, pues tenía que escuchar polaco y intentar comunicarme de alguna forma. Después, jugando a fútbol me ayudó bastante, porque me gusta mucho y al principio, claro, jugaba con amigos polacos y me acuerdo los primeros días no sabía cómo pedir el balón, ¿sabes? Era como... pero lo bueno del fútbol, aparte de que lo necesitaba para comunicarme en el campo y era una actividad que me encanta, tiene esa parte física, ¿sabes? De adquisición física del idioma, de que si yo ¿sabes? Recibo el balón, escucho Ubashai o Pletze y veo que hay un oponente, un rival detrás, digo, vale, esto significa... Oh, el balón está cerca de la línea y sale y dice, Poshua. Vale, esto significa que el balón ha salido. ¿Sabes? O sea que hay muchas cosas que las aprendes así porque las integras físicamente, ¿sabes? Mientras juegas. Y después, pues bueno, como estaba en muchas situaciones, eran todos polacos menos yo, pues al final tenía que comunicar en polaco. Y luego pues empecé a ver, como siempre hago, empecé a ver dibujos animados, luego dibujos un poco más complejos, poco a poco aumentando, ¿no? Y ya pues
ya podía comunicar más o menos, pues lo utilizaba en la calle o algún intercambio de idiomas. Y como seguía mejorando, o sea, seguía viendo recursos en casa, pero cada vez un poco más complejos, pues cada vez le podía dedicar más tiempo también, porque, por ejemplo, me acuerdo al principio, veía Peppa Pig. O sea, me gustaba porque entendía el idioma y siempre es satisfactorio, ¿sí? Pero claro, realmente no me apetecía ver 2 horas de Peppa Pig al día. Sí. Pero cuando ya eres capaz de entender recursos más interesantes, ya puedes dedicarle más tiempo y el progreso se acelera también. Y ahora pues veo series en polaco todos los días, con subtítulos en polaco. Todavía la mayor parte, a veces pruebo, hoy sin subtítulos, en general con subtítulos, pero es decir, puedo ver series como, no sé, Omnie Cinemas es la última, ¿no? La he visto completa. Qué bien, qué bien. Como, creo que tiene 13 o 16 temporadas y no sé, 15 capítulos por temporada, o sea, mucho. Pero digamos que ahora ya he llegado al punto en el que puedo ver series, me puedo comunicar, entonces, claro, la exposición al idioma es mucho mayor que cuando estaba viendo Peppa Pig, que 10-15 minutos y ya estaba cansado de verlo. Sí, interesante también de cómo, Sí, cómo aprender, sí, el idioma que es totalmente diferente al tuyo. claro, pero sí, fue un proceso más lento, también porque cuando empecé tampoco, no había empezado con mi proyecto, no había empezado a leer y a informarme sobre cómo se aprenden los idiomas realmente. O sea, estaba un poco a ciegas, como la mayoría, pues las clases gramaticales, etc. Si hubiese conocido todo esto, probablemente lo hubiera hecho más rápido, porque ya sabría dónde empezar, qué hacer, pero bueno, está bien. También Sí, es más gratificante cuando aprendes un idioma así tan diferente. sí. Lo que yo no lo sabía antes es que sí, que puedes aprender de la forma divertida, que no tiene que ser siempre solo del libro y también que es bueno cambiar los recursos o tal vez las maneras de aprender, que al principio no podía leer, por ejemplo, que eh, tenía un libro de El Principito, que es un libro súper corto y me parecía, vale, es para niños, pues va a ser fácil de entender y pues no era tan fácil, tenía que usar el diccionario mucho, aunque era corto, sí, me tomó un poco tiempo para leerlo y Claro. vale, pensaba que vale, no es la etapa para leer todavía. Y luego encontré los libros para estudiantes de español, que tienes un crimen, la historia de crimen, y te traducen las palabras que son de nivel, no sé, B1 o algo, diferentes Que son niveles. más difíciles, que piensan que, no que igual no Sí, las... sí, exacto. Y esto, por ejemplo, me salió muy bien, como era una historia de crimen, entonces tenía interés de qué pasó en la historia y tenía la traducción de los verbos y entonces ahora lo estoy leyendo también, otros libros así, porque veo que, sí, veo cómo se escribe las cosas, que a veces me sorprendo, esta palabra se escribe así, hay un H al principio, en serio, no sabía. Pues me ayuda ahora, pero si tienes que como encontrar los recursos para tu nivel Sí, que funcionan por este tiempo. claro. Sí, no, leer es muy importante también. Sí, sí, claro. Yo, por ejemplo, lo que utilizo al principio son cómics, si puedo, porque tienes la ayuda visual también, que es interesante. Pero lo que comentas es curioso, sí, porque los libros para niños son... Claro, tú piensas, un libro para niños será perfecto para mí como principiante porque será más fácil, pero no sé, esos libros para niños tienen ese lenguaje literario, ¿sabes? De Sí, a veces sí. érase una vez, ¿sabes? Como que es muy poético, muy literario, que queda bonito, pero no es tan fácil para Sí, el que aprende, ¿eh?
Sí, sí, aprender con niños también es algo para principiantes si tienes la oportunidad, que yo recomiendo, porque los niños usan la lengua súper simple, Claro, no saben el vocabulario tampoco como claro. palabras que no se usa tanto y, y también juegan, no te corrigen mucho o no sé, quieren jugar contigo y así puedes ver qué están haciendo y aprender de ellos también. Claro, quieren comunicarse únicamente. Sí, sí, no están, eso es. Sí, sí, es buena idea. Muy bien, Asha. Pues nada, un placer, una conversación. Gracias a ti también, que podía practicar. No, pero muy bien, muy bien. Como decías antes, ya lo dirá la gente en los comentarios, pero te puedes comunicar perfectamente, te expresas muy bien, o sea, Gracias. un placer realmente. Y nada, ya nos comentarás qué tal va el progreso con el alemán, si piensas en aprender algún otro idioma. Entonces, Sí, tus padres viven en la zona alemana de Suiza, entonces, ¿no? sí, exacto. Ahí usan también otro, como un poco de dialecto no, se llama un alemán, pero un poco diferente. Ya, que es. Pero Ujú, no sé si podría entenderlo, pero también pueden, todos en esta zona hablan también un alemán normal. Entonces, tal vez si lo pides que te hablan así, ujú. lo vas a entender. Es la zona de Zurich o por De allí. Zurich, sí, sí. Muy bien. Exacto, exacto. Sí, que o sea, no soy un experto, pero es como, es alemán, pero tienen acento diferente o incluso algunas palabras. Sí, algunas palabras también. Es igual como si aprendes español de España o de Argentina, por ejemplo, o de México. Creo que sí, porque incluso a mi madre sí le cuesta un poco ahora, aunque es una profe de alemán, pues Ujú, tiene que aprender. También ella dice que ella siempre aprendió de la forma, sí, de libros de la universidad y que le falta conocer la lengua del día a día mm, y que muchas veces las personas le dicen que, wow, tú puedes, pues sabes alemán muy bien y porque ella está usando las palabras de la literatura, ¿no? De los libros que son un poco más sofisticados, sí, pero no es como se habla realmente. claro. Y entonces la gente le dice que habla súper bien, pero ella siente que a veces tal vez suena un poco raro porque es más como la lengua del libro Mm, que de la vida. un poco artificial, quizás, o sí. Sí, sí, sí. Es bonito, pero puede que es un poco, sí, artificial. Ujú, sí. No, es interesante también porque mi madre, por ejemplo, era profesora de francés en la universidad ¿Mm? también. Pero yo o sea, no aprendí francés hasta que no tenía 20 y pico años, Ajá. como tú con alemán un poco. Y, y además es que mis padres tienen unos amigos en Francia, porque una chica francesa vino a mi ciudad en España a trabajar, a hacer unas prácticas también como tú, y se hizo amiga de mi madre, entonces tiene amigos en Francia y cuando yo era pequeño íbamos siempre todos los veranos a Francia. Pero claro, sabía algunas cosas, pero nunca aprendí el idioma realmente. No fue hasta ahora de adulto que empecé a aprenderlo. Es curioso. ¿Eh? Sí, sí. Pero siempre ayuda a tener un poco de conocimiento de Sí, saber algunas palabras que ya no te sientes tan perdido. sí. Yo creo que sobre todo lo que me ayudó, más que el conocimiento del idioma en sí, que un poco también, pero es que, claro, como mi madre era profesora de francés, pues, e íbamos a Francia todos los veranos, pues ya desde pequeño o sea, estaba expuesto a otras culturas, a otros idiomas, como que te acostumbras, te parece más natural que no igual una persona que siempre Ujú.
ha estado en España o en Polonia siempre y no, ¿sabes? Y no ha tenido contacto de pequeño con otros idiomas, con otras culturas. Entonces yo creo que eso me ayudó en ese sentido, sobre todo, a ver lo normal, a interesarme por otras culturas, que aunque en ese momento no me daba cuenta, pero ahora ya de adulto pensándolo digo, seguramente ha contribuido a mi pasión por los idiomas, por las culturas, etc. Sí, sí, es lo más guay de aprender los idiomas. Exacto. Y seguro que te pasa a ti algo similar, que por la experiencia de tu madre, al tener contacto con otros idiomas desde pequeña, como lo ves más natural, lo ves más y te gusta más, claro. Sí, puede ser. Sí, sí, que igual no te das cuenta, pero seguramente ha contribuido de alguna forma. Sí. Sí, creo que sí. Muy bien, Asha, pues muchas gracias, como decía. Y nada, ya nos dejarán la gente sus comentarios, qué opinan de este episodio, del español de Asha, que es increíble. Pues gracias a ti también y a tener la oportunidad sí, contar mi experiencia. Perfecto. Sí, bueno, seguro que ayuda a mucha gente, de verdad, que es mi intención principal, hablar de cómo se aprenden los idiomas realmente, de experiencias de otras personas. En este caso con español, pues perfecto, porque es el que enseño yo, pero con otros idiomas también. Y nada, gracias de nuevo, Asha, y nada, hasta luego. Chao. Muchas gracias por ver esta entrevista hasta el final. Espero que te haya gustado. Y si es así, por aquí te dejo la lista completa con todas las entrevistas hasta ahora y las entrevistas que seguiré haciendo en el futuro. Y finalmente, aquí puedes dar un puñetazo a este tío en la cara para suscribirte a mi canal. Muchas gracias, amigo o amiga, y nos vemos en el próximo. Chao.